Cuando hablamos de sensibilidad, tenemos que acordarnos del concepto de la isla de visión de Traquair. Recuerden ustedes que la isla de visión de Traquair nos decía que el campo visual es como una isla de visión rodeada de un mar de ceguera, ¿cierto? Nos mostraba una isla que es esta, donde la máxima sensibilidad está aquí, en la fobia. Bien, y la mínima sensibilidad está aquí, que es la mancha ciega. ¿Cierto? Recuerden ustedes que la mancha ciega es la representación en el campo visual de la papila, que es donde no hay fotorreceptores y por eso no tenemos sensibilidad en esa zona, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hacemos el campo visual y nosotros estamos examinando desde un área de no visión a un área de visión, lo que estamos haciendo es tratando de encontrar el umbral de sensibilidad. Es decir, es como si tuviésemos una persona que viene, ¿cierto? Voy a dibujar ahí con de estos monos de palito. Viene nadando aquí. ¿Ah? Viene nadando y se va acercando hacia la orilla de esta isla. En este momento el personaje está nadando en el área de no visión, es decir, ahí el paciente no está viendo la luz. Cuando llega a la orilla de esta isla, lo que está encontrando es la sensibilidad. Por lo tanto, cuando él logra llegar a la orilla de la isla, llegó al umbral de sensibilidad para ese punto específico que estamos examinando. ¿Ya? Dicho de otra manera, si pudiéramos nosotros ver lo que pasa por debajo de la isla, voy a borrar acá, voy a borrar a mi personaje, voy a poner un ejemplo, quiero que no lo tomen textual porque no es textual, ¿ya? La isla es como esto que decimos del iceberg, que uno ve la punta del iceberg. Bueno, la isla es parecida, porque en el fondo aquí está el umbral de sensibilidad. Vamos a decir que este que está aquí y este que está aquí son los umbrales. Umbral de sensibilidad. Umbral. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo, no se lo tomen textual porque no es así de textual, es solamente para que se entienda. Supongamos que un fotorreceptor tiene como umbral de sensibilidad 4 decibeles, por ejemplo. Insisto, no es textual, lo estoy poniendo solo como ejemplo. 4 decibeles, ¿ya? Decibel, ahí. ¿Ok? Y nuestra isla tiene aquí 3 decibeles, 2 decibeles, 1 decibel, ¿ya? De sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy en mi campo visual estudiando desde el área de no visión hacia el área de visión, es decir, aquí, ¿cierto? En la medida que yo voy avanzando mi estímulo, que sería esta personita que viene nadando, ¿cierto? Viene aquí nadando para allá. Mientras no llegue a los 4 decibeles, el paciente no va a marcar el timbre, porque no llegó todavía al umbral de sensibilidad. Recién cuando alcanza los decibeles de sensibilidad mínimo, va a lograr ver la luz y por lo tanto tocar con el timbre. Insisto, no se queden con los números de 1, 2, 3 decibeles, esos números son inventados totalmente, solamente para hacer el ejemplo. Entonces, en la medida que nos vamos acercando al centro, si ustedes ven desde aquí, desde donde parte la isla, digamos por debajo de la sensibilidad, está metido en este mar de ceguera. Fíjense ustedes que esto está metido en el mar de ceguera, por lo tanto esta parte de la isla el paciente no lo ve, porque ahí no hay sensibilidad.
¿Ya? Entonces, en la medida que este personajito se va acercando a la orilla y llega a este punto de sensibilidad, va a comenzar a ver. Y en la medida que el paciente comienza a escalar en este monte, ¿cierto?, de la isla y llegue aquí, va a llegar al punto de máxima sensibilidad, que es la fobia. ¿Ok? Bueno, supongamos que hay alguna zona de la retina que está dañada, por ejemplo, en esta zona. ¿Ok? Podría pasar que la sensibilidad en esta zona esté, por ejemplo, perdida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En esa zona se produce el escotoma, porque en esta zona no hay sensibilidad. ¿Ya? Es similar a lo que pasa con la mancha ciega. No hay sensibilidad porque no hay fotorreceptores. En este caso no habrá sensibilidad porque hay daño de la retina en esa zona. Entonces podría ser un daño total de la sensibilidad, como podría ser una disminución de la sensibilidad, en cuyo caso tendríamos la diferencia entre un escotoma absoluto y un escotoma relativo. Bien, esa es la idea de por qué nosotros estudiamos desde un área de no visión a un área de visión. Y cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos un escotoma al interior del campo visual, nosotros para saber los bordes, los límites de ese escotoma, tenemos que colocarnos aquí. Si este personajito quiere saber dónde está esa disminución de sensibilidad o qué extensión tiene, tendrá que caminar hacia allá hasta encontrar la pared, tendrá que caminar hacia acá hasta encontrar la pared. Por lo tanto, en nuestro campo visual, aquí está la mancha ciega, aquí está la fobia y aquí tenemos nuestro escotoma. ¿Ya? Entonces, para nosotros saber cuál es la extensión de ese escotoma, nos ubicaremos aquí al centro con nuestro índice y comenzaremos a avanzar hacia afuera. El paciente no ve, no ve, no ve, hasta que marcó que ve. Vuelve a tener sensibilidad. El paciente no ve, no ve, no ve, marcó, vuelve a encontrar sensibilidad. Y lo mismo acá. Se fijan, uno va en distintas direcciones hasta lograr encontrar el lugar donde el paciente vuelve a tener sensibilidad para la luz que le estamos mostrando, es decir, la sensibilidad retinal suficiente, necesaria, para poder ver el estímulo que le estamos mostrando. ¿Ya? Esa es la idea. Es necesario entonces una vía visual indemne para llevar la información desde los ojos hasta el cerebro. Nuestro campo visual tiene algunas limitaciones anatómicas naturales: la nariz hacia nasal, la frente y las cejas hacia arriba. Por lo tanto, nuestro campo visual es un poco más amplio hacia abajo y hacia el lado temporal. Combinando ambos campos visuales logramos tener casi una visión de 180 grados en el aspecto horizontal y aproximadamente 140 grados de arriba abajo. La vía visual atraviesa la cabeza completa desde la retina y hasta el cerebro, la corteza cerebral en el lóbulo occipital. La retina contiene los fotorreceptores, que son los encargados de recibir la luz, y a través de las células bipolares y posteriormente las ganglionares, con sus axones, formarán lo que es el nervio óptico. Los daños en las fibras, en los axones de las células ganglionares, tienen formas específicas de manifestación campimétrica que respetan el RAFE horizontal. Por lo tanto, tienen un valor de localización para nosotros. Aquellas fibras que se dañan dan campos visuales arqueados o rectos si son nasales, pero respetando el RAFE horizontal. El valor localizador se extiende hacia la vía visual completa. Por ejemplo, si tenemos un daño a nivel del nervio óptico, lo más habitual es que el campo visual nos dé una manifestación monocular, es decir, del ojo que tiene el nervio óptico dañado. Cuando el daño anatómico se produce en el quiasma, se presentan manifestaciones campimétricas de tipo heterónima, ya sea los dos lados nasales o los dos lados temporales.
Todo aquello que está por detrás del quiasma, es decir, la vía visual retroquiasmática, dará manifestaciones campimétricas de tipo homónima, ya sea derechas o izquierdas. Un campo visual normal es aquel en que el paciente, sin necesidad de mover los ojos, logra percibir bastante amplio, como decíamos, cerca de 180 grados. Por lo tanto, un paciente al caminar no tendría por qué chocar con los objetos que están a su costado. Vamos a hacer un ejemplo de un paciente que tiene una hemianopsia derecha. El paciente con ambos ojos abiertos tiene la pérdida hacia el lado derecho, es decir, tanto el ojo izquierdo como el ojo derecho no ven hacia la derecha. Por lo tanto, si el paciente no mueve los ojos y camina de frente, estaría viendo más o menos esto que vemos en esta simulación, es decir, todo el lado derecho está perdido. Cuando nosotros hacemos un campo visual de esto, tenemos que tener un pequeño cuidado en lo que es la interpretación. Esto porque podría prestarse para confusión. Si el lado dañado es el lado derecho del paciente y su lado izquierdo conservado, la máquina a través de su sistema óptico dará vuelta a la imagen de manera tal que cuando yo examine el campo visual lo vea como si fuera mi propio campo visual. Fíjense ustedes, el campo derecho de la paciente está perdido, el izquierdo conservado. Cuando yo miro el resultado de su campo visual, es como si fuera mi propio campo visual. Es decir, la pérdida va a estar hacia mi derecha porque sería eventualmente mi campo visual. ¿Se entiende? Es decir, lo que al paciente le pasa, la máquina lo invierte para mostrármelo como si fuese mi propio resultado de examen. Por lo tanto, hay que tener cuidado en no confundirse hacia qué lado va a estar la orientación del daño cuando es visto desde la perspectiva del paciente o cuando estamos revisando ya la campimetría terminada. En este caso estamos viendo una hemianopsia homónima derecha. Ambos ojos tienen la pérdida hacia el lado derecho. Recordemos que las hemianopsias son las pérdidas de campo visual total del lado derecho o del lado izquierdo, si se trata de una hemianopsia homónima, o de los dos lados nasales o los dos lados temporales cuando es una hemianopsia de tipo heterónima. Una presentación muy común de las alteraciones campimétricas son las llamadas cuadrantanopsias. Una cuadrantanopsia es la pérdida de un cuadrante del campo visual, y estas pueden ser superiores o inferiores y también pueden ser homónimas o heterónimas. Por lo tanto, cuando nos refiramos a una pérdida de campo visual de tipo cuadrantanópsica, tenemos que ser claros en mencionar toda la forma, si es homónima, si es heterónima, si es superior o si es inferior. Veamos entonces algunas claves de cómo tenemos que realizar el estudio de campo visual. Por supuesto, partiendo desde las consideraciones previas, como el chequeo de calibración o el chequeo del estado general del equipo. Y una vez que hacemos chequeo de calibración, siempre tenemos en consideración que el paciente debe estar colocado en el equipo. El chequeo de calibración se hace con cada paciente, sobre todo considerando aquellos pacientes que tengan características de iluminación que puedan interferir con la iluminación de la cúpula, es decir, personas que vengan con vestimentas demasiado claras o demasiado oscuras. Esta es nuestra cartografía para el campo visual de Goldman. Si ustedes se fijan, la cartografía está compuesta de una serie de radiales, ¿cierto? Estos que están marcados con números que van desde el 0 a 180 en el eje horizontal y del 90 al 270 en el eje vertical, y una serie de otros ejes de tipo radiales que están ubicados en las distintas posiciones. Además, ustedes pueden ver una serie de círculos concéntricos que están, si ustedes se fijan, etiquetados cada 10 grados, entre los 10 grados y los 70 grados en el eje vertical, o sea, sumando 140 grados en total, y desde los 0 grados hasta los 90 grados hacia derecha e izquierda. Por lo tanto, estamos sumando 180 grados total en el eje horizontal. Entonces, esta cartografía nos servirá
para dibujar nuestro campo visual. Y fíjense ustedes que está por supuesto demarcado el eje vertical y el eje horizontal, porque el respeto o no respeto de estos ejes vertical y horizontal nos dará un valor localizador para saber si el daño que estamos teniendo en nuestro campo visual es de retina, es de vía óptica o si está, digamos, en ambos lugares dependiendo de la campimetría que nos vaya dando. Hay dos cosas que revisaremos periódicamente, que no es necesario revisarlo todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero es conveniente revisarlo en forma periódica. Uno es revisar que el equipo esté nivelado sobre la mesa para evitar que se pueda caer y dañar a las personas y dañar el mismo equipo. Entonces, cada vez que ustedes muevan el equipo de un lugar a otro, fíjense si está nivelado o no. La mayoría de los equipos más nuevos tienen estas burbujas, los antiguos no las tienen, pero hay otro sistema de revisar la nivelación. Una segunda cosa que hay que revisar periódicamente es ver si es que el brazo de proyección efectivamente está alineado. Y para eso colocaremos la cartografía en posición alineada y llevaremos el brazo o llevaremos el proyector al centro, donde está el punto de fijación. Y de esa manera podremos ver si es que el punto de fijación, la luz coincide con lo que estamos viendo en la cartografía. El campímetro presenta unas muescas que nos permiten alinear nuestro papel o nuestra cartografía. Esas muescas tienen que coincidir entonces con las líneas que nos presenta la cartografía. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es fijarse que tiene unas líneas acá, nuestra cartografía tiene unas líneas. Entonces nosotros hacemos coincidir las líneas de nuestra cartografía, está correctamente alineado. Y con esto se hace el cierre. Entonces, mirando desde el lado del paciente, colocamos la luz en el centro coincidiendo con el punto de fijación y posterior a ello miramos desde el lado examinador que nuestro índice esté apuntando justamente al centro de la cartografía, la cual está correctamente alineada también. Entonces ahora veamos el proceso de calibración propiamente tal. Si nosotros apuntamos en el lado derecho nuestra cartografía en los 70 grados, el brazo de proyección quedará justamente donde está el freno. El freno nos permite poner el proyector justamente donde va ubicado el fotómetro. Entonces, estando en los 70 grados, con el freno puesto, vemos que el brazo, efectivamente el brazo de proyección queda en una posición tal que el proyector va a estar apuntando directamente a la posición donde va a ir el fotómetro o luxómetro. Por el lado del examinador tenemos los controles para el tamaño del estímulo, la intensidad del estímulo y los filtros. Para poder chequear calibración de la intensidad del estímulo usaremos el tamaño mayor y la intensidad mayor. Para chequear la iluminación de la cúpula seguiremos utilizando el tamaño mayor pero la intensidad menor. Siempre en filtro E, siempre en filtro neutro. Una vez instalado el luxómetro en su lugar, confirmaremos si alcanza los 1000 apostills o su equivalente 1430 luxes. De no alcanzarlos, en el costado del equipo podemos encontrar un reóstato que al girarlo hará que cambie el voltaje de la ampolleta principal, mejorando efectivamente la posibilidad de alcanzar los luxes que están establecidos por el fabricante.
Para chequear la calibración de la iluminación de la cúpula, bajamos la banderita que interrumpe el paso de luz hacia el fotómetro y nos vamos al otro lado de la cúpula, donde hay una especie de telescopio que nos permite mirar en esta dirección. Por el lado del paciente encontraremos la ampolleta principal, la cual tiene una máscara que permite modificar la cantidad de luz que ilumina la cúpula. De esta manera podemos dejar entrar mayor o menor cantidad de luz para poder hacer esta calibración. Esta prueba se hace con el tamaño mayor, la intensidad menor, filtro E, filtro neutro. Al mirar a través del telescopio y haciendo uso de la máscara de la ampolleta principal, intentaremos igualar la iluminación de la bandera con la iluminación de la cúpula. Haremos varias pruebas hasta que logremos igualar la iluminación y hacer la pareja entre la banderita y la cúpula. Esto es un poco subjetivo, pero la verdad que con la práctica se logra hacer bastante bien. Es importante recordar que el proceso de calibración se debe hacer con el paciente apoyado mentón y frente, debido a las diferencias de luz que podría haber entre un paciente y otro. Para comenzar el examen, el paciente, por supuesto, está en la misma posición, lo más cómodo posible, y se le debe dar algunos minutos para adaptación a la cantidad de luz que vamos a utilizar durante el examen. Hay que recordar que el examen se hace en condiciones mesópicas, de manera tal que podemos estar trabajando simultáneamente con conos y bastones. No olvidar siempre ocluir el ojo del paciente. Normalmente se comienza por el ojo derecho a examinar y se termina con el ojo izquierdo a examinar. Elementos muy importantes en la realización del examen es tener un correcto monitoreo del ojo del paciente, por dos aspectos fundamentales. Uno, que el paciente debe mantener la mirada fija en el punto de fijación, no debe sacar el ojo de ahí durante la realización del examen. Y segundo, que los pacientes tienden a parpadear poco cuando se hacen exámenes oftalmológicos. Por lo tanto, si el paciente no parpadea adecuadamente, la resequedad superficial que se va a producir va a disminuir la calidad de visión y por lo tanto podría alterar el resultado de nuestro examen. El telescopio es ajustable, usted puede ajustarlo para su ametropía de manera tal de poder ver correctamente el ojo del paciente. Antes de comenzar, es conveniente siempre hacerle una prueba al paciente, mostrarle el tipo de luces que vamos a utilizar y también explicarle adecuadamente cuál va a ser el mecanismo por el cual nos va a avisar que está viendo la luz y qué es lo que pasa cuando deja de verla. Lo más habitual es que sea un timbre o bien golpear sobre la mesa con un lápiz. Normalmente partiremos estudiando en forma cinética en los distintos meridianos. La velocidad estándar de examen es de 2 grados por segundo. Sin embargo, en pacientes añosos, en pacientes con problemas neurooftalmológicos, probablemente sea necesario adecuar la velocidad de presentación del estímulo de acuerdo a las capacidades de respuesta del paciente, sobre todo pensando en la coordinación ojo-mano. Se recomienda en campo neurológico analizar submeridianos inmediatamente al lado de los 90 y los 270 grados, principalmente en búsqueda de cuadrantanopsias. Siempre recordar que la regla campimétrica fundamental es estudiar desde un área de no visión hacia un área de visión. Es aconsejable realizar siempre la campimetría a través de una estandarización, de manera tal de que siempre sepamos cómo hacer nuestro campo visual y no improvisar con cada paciente. Sin embargo, hay que tener en consideración que las respuestas que nos vayan dando los pacientes pueden hacer que nosotros vayamos agregando técnicas o modificando técnicas a la técnica estandarizada. Por ejemplo, si usted encuentra depresiones, contracciones, escotaduras, tendrá que ir aumentando la cantidad de isópteras que realice.
Recuerda usted que las isópteras son líneas que unen los puntos de igual sensibilidad umbral, es decir, desde ese punto y desde esa línea hacia afuera el paciente no debería ver la luz y desde esa línea o punto hacia adentro el paciente sí debería ver la luz. Si usted ve una isóptera que está incompleta o que presenta alguna cuadrantanopsia, alguna contracción o depresión, debe realizar isópteras mayores. También es importante siempre estudiar la campimetría central específicamente con la mejor corrección de cerca del paciente para que las ametropías, específicamente la presbicie, no alteren el resultado de nuestro examen. Bien, habíamos dicho que la forma más habitual de realizar el estudio es a través de una secuencia de tipo centrípeta en forma radial que parte desde afuera, por supuesto, hacia el centro. Esta forma de examen, que es la más habitual y la más estandarizada, no siempre va a ser la única y absoluta, porque como dijimos en reiteradas ocasiones, la regla dice que tenemos que ir desde una zona de no visión a una zona de visión, no que tenemos que ir en una forma radial de adentro hacia afuera. Si bien es cierto, esa es la técnica más habitual, no es la única. Por ejemplo, si nosotros tenemos que delimitar una campimetría compleja, si tenemos que delimitar una cuadrantanopsia o una hemianopsia, muchas veces el desplazamiento radial no va a ser suficiente. Vamos a hacer aquí un pequeño examen, un pequeño ejemplo, quiero decir, de un paciente que tiene una hemianopsia izquierda. La vamos a dibujar en amarillo. Fíjense ustedes que este paciente tiene esta hemianopsia, pero no es solamente del lado izquierdo, sino que tiene también en el lado derecho una parte que le falta de este campo visual residual. Entonces, para nosotros poder hacer ese dibujo adecuadamente, vamos a tener que comenzar a hacer un estudio en forma horizontal, como están viendo en la parte baja del campo visual, y después de la parte superior vamos a hacer una especie de curva, es decir, venimos en forma radial y nos vamos moviendo después hacia la derecha para poder delimitar adecuadamente ese campo visual. Fíjense ustedes que esto no es tan complejo. En cambio, en los campos visuales que están a la derecha, fíjense ustedes que hay unos dibujos que son sumamente irregulares. Por lo tanto, para poder hacer esos dibujos irregulares tendremos que entrar y hacer una curva o varias curvas hasta poder delimitar adecuadamente ese dibujo tan complejo que se ve ahí. Si lo hiciéramos solamente en forma radial, no sería posible lograr ese dibujo tan complejo y tan exacto. Por supuesto, esto requiere bastante práctica, pero siempre cumpliendo la premisa de que vamos desde una zona de no visión a una zona de visión con la isóptera o con la combinación de índices que estemos trabajando en ese momento. Por lo tanto, no se queden con la idea que va a ser siempre radial, sino que saquenle provecho a la regla campimétrica fundamental. Si bien es cierto la campimetría de Goldman es eminentemente una técnica cinética, también se le adiciona una técnica estática llamada PEC, perimetría estática circular. Esta técnica nos permite estudiar los 30 grados centrales, específicamente los 5, los 10, los 15, los 25 grados centrales, en búsqueda de escotomas centrales y paracentrales. La mancha ciega normalmente está ubicada a 12 a 15 grados en el lado temporal, ligeramente por debajo del meridiano horizontal. Debemos utilizar al menos 8 puntos para determinar su extensión. Y la perimetría estática circular siempre en los 5 grados centrales, en los 4 cuadrantes, en los 15 grados donde por supuesto está el área de Bjerrum y otras áreas de escotomas arqueados, y por lo menos en los 4 cardinales para los 25 grados. A esto se puede agregar los 10 grados, incluso también se puede agregar los 30 grados. Solamente se hace esto pensando en poder encontrar escotomas centrales o paracentrales que muchas veces con la técnica cinética no se logran detectar adecuadamente. ¿Y cómo se hace este PEC o esta perimetría estática circular? Simplemente se hace encendiendo y apagando el estímulo en las distintas posiciones en forma
aleatoria, pero dejando claramente anotado cuando el paciente vio o no vio un estímulo. Aquellos estímulos que el paciente no vea serán considerados como nuestra área de no visión, a partir de la cual comenzaremos a movernos en distintas direcciones para poder determinar si en este caso se trata de un escotoma o no. Como estamos viendo en la figura de la derecha, uno de esos puntos que el paciente no vio nos dio el origen desde el cual nos moveremos desde el centro de ese eventual escotoma hacia la periferia, tratando de delimitar efectivamente aquel escotoma, tal cual como lo haríamos si se tratase de la mancha ciega. Algunas recomendaciones generales para la realización de campo visual de Goldman son las siguientes. Siempre insta al paciente a abrir bien los párpados para evitar falsos positivos. Muchas veces los párpados caídos generan disminuciones campimétricas que son productos de que el párpado tapa el campo visual en lugar de que realmente haya una pérdida anatómica, una pérdida fisiológica por daño en la vía visual. Recuerda al paciente pestañear normalmente porque, como lo dijimos, el resecamiento de la superficie producirá una disminución de la visión. Recuerda al paciente permanentemente no mover el ojo desde el punto de fijación. Y finalmente, evalúe permanentemente el cansancio del paciente y el nivel de atención que tiene. Pasemos pues a ver un poco de ejemplos prácticos de cómo realizaremos nuestra campimetría. Como ya está dicho, la forma más habitual de examinar será en forma radial, desde afuera hacia adentro en forma centrípeta, es decir, desde zona de no visión a zona de visión, o en otras palabras, desde zona subumbral a zona umbral. Entonces avanzaremos a 2 grados por segundo y cuando el paciente toque el timbre haremos una pequeña marca en nuestra cartografía. Seguiremos avanzando hasta el centro aun cuando el paciente haya marcado. Elegiremos después otro radial distinto al que le sigue inmediatamente al que habíamos hecho, es decir, estaremos estudiando de una forma casi aleatoria para que el paciente no sepa desde qué lado va a venir el siguiente estímulo. Marcamos también en la cartografía cuando el paciente toque el timbre y seguimos avanzando hacia el centro. Y seguimos en la misma dinámica, marcando y haciéndolo siempre en forma aleatoria para que el paciente no sepa desde dónde viene el estímulo. Recuerde mantener la velocidad estandarizada, no detenerse donde usted cree que el paciente debería marcar, ni tampoco apurar el paso una vez que el paciente marcó. Recuerde siempre ir dejando la marca cuando el paciente toca el timbre para poder después dibujar su isóptera. Entonces en este caso, como es solamente un ejemplo, dibujaré algunas pocas marcas para poder hacer una isóptera o poder comenzar a estudiar lo que pretendemos estudiar. Se fijan que aquí ya hay varias marquitas, por supuesto son pocas para un paciente real, pero para efectos de nuestro estudio en este momento las voy a considerar suficientes. Entonces, más o menos lo que nos está dando es que este lado está aproximadamente normal dentro de los rangos que uno esperaría encontrar. Vamos a ir a examinar, por supuesto, el otro lado para ver si se mantiene más o menos la misma extensión. Entonces comenzamos igualmente a examinar en forma radial y fíjense ustedes cómo este paciente pareciera no marcar igual que en el lado derecho. Estamos llegando casi al centro y todavía el paciente no marca. Llegamos al centro y recién el paciente hizo una marca. ¿Okay? Vamos en otro radial o vamos a hacer un estudio hacia el lado. Fíjense ustedes como ya no voy radial, sino que voy hacia la derecha, de izquierda a derecha. Y al llegar al centro, el paciente marca. Sigo haciendo otros estudios horizontales o de izquierda a derecha para poder saber si hay alguna visión antes del RAFE medio.
Sigo con la misma técnica. Aparentemente en el lado izquierdo este paciente tiene muy reducido su campo visual. Y voy tratando de cuidadosamente cerrar donde da vuelta ese isóptera. Incluso puedo repetir algunos puntos cercanos al centro para poder efectivamente dibujar adecuadamente cómo cierra ese campo visual. Se fijan que no está pegado al centro, sino que tiene algo de campo residual en el lado izquierdo, pero claramente muy disminuido con relación a lo del lado derecho. Se fijan que todo el tiempo estoy partiendo de una zona donde no veo y me estoy avanzando hacia otra zona en búsqueda de zonas de visión. Fíjense que en el cuadrante superior pareciera ser que tiene un mejor campo visual. Entonces, si ustedes se fijan, no estoy yendo siempre hacia el centro, sino que estoy tratando de cerrar adecuadamente ese cuadrante que pareciera estar mejor que el inferior. Y nunca está de más volver a pasar por aquellas zonas donde el paciente no marcó adecuadamente para poder reconfirmar lo que ya nos mostró. Se fijan que ahí no contesta el paciente. Entonces efectivamente tenemos una cuadrantanopsia bastante marcadita. Vamos a rechequear algunos puntos. Los marcamos igual, ¿cierto? Solamente con el objetivo de cerrar adecuadamente el dibujo. Entonces aquí, insisto, solamente para esta actividad que estamos haciendo, porque habitualmente yo haría probablemente más puntos y más isópteres. Y voy a cerrar acá el dibujo que nos estaba dando. Se fijan que fue bastante sencillo en el fondo, tomando en consideración eso de moverse también en forma horizontal y no solo en radial. ¿Okay? Ahí estoy mostrando cómo podemos ir en vertical o cómo podemos ir en horizontal para poder hacer este cierre de la cuadrantanopsia. Pero supongamos que esto es un poquito más complejo y tenemos, por ejemplo, un escotoma central ahí sumado a esta cuadrantanopsia. ¿Ya? En ese caso vamos a tener que comenzar a hacer varios movimientos desde el centro hacia la periferia, tratando de cerrar adecuadamente ese campo visual. El cuadrante inferior izquierdo está claramente disminuido, pero pareciera que cerca al centro hay alguna forma especial todavía que dibujar. Todos los demás radiales parecen estar bastante buenos. Entonces, como acá en el centro tenemos una zona que está todavía un poco en duda, tenemos que hacer algunas pasadas más. ¿Ya? Voy a suponer que ahí está mucho más complejo el campo visual en el centro, así que borré un poco para hacernos cuenta de que tenemos aparte de la cuadrantanopsia, un compromiso central más importante. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir desde el centro y comenzamos a ir hacia la periferia hasta que el paciente marca. ¿Ya? Ahí marcó. Vamos desde el centro hacia la periferia. Ahí marcó. Desde el centro hacia la periferia. Bien. Entonces de esa manera vamos cerrando ese campo visual central que también está complejo. ¿Se fijan? Que ahora estoy yendo desde el centro hacia afuera, en distintas posiciones, pero desde el centro hacia afuera. Entonces eso nos va a ayudar
a cerrar este campo visual que es bastante más complejo que la cuadrantanopsia sola que estábamos viendo al principio. Fíjense que es como una especie como de lengua, si ustedes quieren. Se fijan que hace esa vuelta hacia arriba, y esa vuelta, si la hiciéramos solamente con radiales, muy poco probable que pudiéramos dibujarla adecuadamente. Entonces desde esa zona podríamos hacer también algunas curvas para poder cerrar de manera más eficiente ese espacio que pareciera ser ahí está unido con la cuadrantanopsia. Entonces da la impresión que este paciente va en camino a perder también el cuadrante superior porque es una cuadrantanopsia con extensión superior. Entonces vamos a hacer ahora un PEC. Entonces para poder hacer el PEC apagamos el estímulo con la perilla que está en el lado derecho normalmente de los campímetros, y tenemos un indicador ahí que nos muestra que la luz está apagada. Entonces para poder hacer un PEC encendemos y apagamos, encendemos y apagamos. Entonces le mostramos al paciente en distintos lugares y vamos encendiendo, apagando, y en forma también aleatoria para que el paciente no esté prevenido desde dónde vendrá la luz. Entonces de esa forma podremos saber si aparte de esta forma extraña que tiene el campo visual ahí en el centro, encontramos alguna otra zona que tenga, por ejemplo, un escotoma. Aquí evidentemente en el área de la cuadrantanopsia el paciente no marca, y en el área de arriba, esa área que encontramos de extensión hacia el cuadrante superior, tampoco está marcando. Entonces la idea es que particularmente en el centro, en los 5 grados centrales y también hacia la derecha, nos interesa saber que no haya extensión de ese daño campimétrico. Por lo tanto hacemos este PEC para poder buscar eventualmente algún escotoma que se nos esté pasando. Se fijan que ahí lo estoy haciendo en este momento en los 15 grados, bastante amplio. Y por supuesto estamos marcando todo lo que el paciente vio, y aquellas zonas que no vio las buscaremos como escotomas. Una vez que ya hemos delimitado adecuadamente nuestra campimetría, siempre es bueno hacer una pasada por aquellas zonas donde el paciente no vio el estímulo, en búsqueda de algunos islotes residuales y también en búsqueda de zonas de visión relativa. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una pasada y ahí el paciente marcó, después paso de nuevo, no marcó, no marca, no marca, no marca, por ahí marcó, paso de nuevo, no marcó, marca, no marca. Entonces una zona de visión relativa justamente es eso, aquellas zonas del campo visual donde el paciente a veces marca y otras veces no. Como no podemos delimitar adecuadamente eso porque el paciente pareciera no estar tan seguro si ve o no ve, lo dejamos expresado con un gato, con un hashtag o con una zona achurada. Eso significa zona de visión relativa.